Experiencia de Jocelyn. Hola, me han sucedido varias cosas paranormales y en esta ocasión les platicaré sobre lo que vimos. Mi esposo, mi hija y yo vivimos en un condominio. En el departamento que se encuentra en el piso sobre nuestro, vive una amiga que tiene una niña de la misma edad que la mía. Todos nos llevamos muy bien. En el mes de octubre, hace aproximadamente 3 años, la hija de mi amiga cumplía años, por lo que nos invitó a su departamento. Asistimos y estuvimos conviviendo hasta que solo quedamos nuestra familia, la suya y un primo del esposo de mi amiga. Él era el único que había tomado un poco, pero nosotros no. Alrededor de las 3:30 de la mañana, me asomé por la ventana, pero quedé en shock porque vi a un animal muy grande, echado sobre la calle. Parecía un gato, pero a la vez tenía cuerpo de humano. Su pelaje era negro con gris, salvo la barriga que tenía blanca. Fue algo muy raro. Dudé si en realidad yo estaba alucinando, pues ya era tarde y estaba cansada. Pero le dije a los demás: miren a la ventana, hay algo muy raro. Entonces se asomó mi esposo, el de mi amiga, y el primo para ver qué era lo que yo había visto. Se quedaron impresionados, volteándose a ver unos a otros. Enseguida, mi amiga y yo salimos y observamos esa cosa. A ella le ganaron los nervios y comenzó a llorar de miedo mientras expresaba: no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué es eso? Yo le contesté que tampoco podía creerlo, mientras nos dábamos cuenta de que ese extraño ser nos veía fijamente. Los hombres decidieron salir al balcón para aventarle una botella de plástico y ver si se movía. Para su sorpresa, esa cosa se paró en 2 patas y lo seguía retando con la mirada. Cuando se levantó, nos dimos cuenta de que su cuerpo era muy largo, diferente al tamaño de un perro o un gato. Al final se metieron al departamento. Mi amiga estaba inconsolable, tratando de rezar. Después de unos minutos, volvimos a ver por la ventana y contemplamos cómo ese ser se iba, pero increíblemente no pudimos ver hacia qué dirección se fue. Había desaparecido. Nadie podía salir del estado de incredulidad en el que estábamos inmersos, a pesar de haberlo visto con nuestros propios ojos. Cuando logramos estar más tranquilos, llegamos a la conclusión de que probablemente se trataba de un nahual y, siendo honestos, hasta la fecha nos sigue causando el mismo terror que ese día. ¿Ustedes qué creen que sea ese extraño ser? ¿Qué quería? Relato compartido por Daniel Cázares. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Cázares, soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y quiero contarles una de tantas historias paranormales que han sucedido a lo largo de mi vida. Debo agregar antes de comenzar que soy un gran fan de tu canal. Les platicaré sobre mi encuentro con la muerte, literalmente. No me considero una persona devota, ni de Dios ni de la muerte, aunque me consta que existe y te la encuentras cuando menos lo esperas. Hace más de 3 años, una tía llamada Berta maldijo a mi familia, y desde entonces nuestro hogar fue invadido por una plaga de insectos, muy persistente, puesto que nada de lo que intentábamos funcionaba. Inclusive buscamos ayuda de sacerdotes para bendecir la casa, lamentablemente sin éxito. Entre nuestros esfuerzos, optamos por contratar un servicio de fumigación, y en esa ocasión, mi abuelo, en paz descanse, mi madre y yo no dormimos en nuestro hogar, pues debíamos esperar a que las sustancias tóxicas se disiparan. Él se fue a la casa de la tía Berta, mi madre se quedó en la casa de su pareja y yo en casa de mi prima Guadalupe, quien en ese entonces vivía con su marido y con su hermana menor, Diana, a escasas 4 cuadras de mi casa. Llevé conmigo a mi perrita, de nombre Pai. Al llegar a la casa de mis primas, nos dispusimos a cenar. Repentinamente, comencé a ver cosas extrañas. Veía sombras que pasaban hacia el cuarto de Diana, aunque no me asusté, pues pensé que me estaba sugestionando. Al terminar de cenar, Diana me comentó que yo podía quedarme en su cuarto, ya que ella se iría a trabajar. Me preparé para dormir y llevé conmigo a Pai para que durmiera a mi lado. Alrededor de la 1 de la madrugada,
Desperté de golpe, sobresaltado. Estaba soñando con una figura. Era la muerte vestida de negro, quien me dijo: lo que pidas será concedido. En el momento que desperté, noté que mi perrita estaba viendo fijamente el closet, uno muy viejo, e inesperadamente comenzó a ladrar como si algo la estuviera acechando. Decidí bajarla de la cama, pues pensé que tal vez quería orinar. Me estaba quedando nuevamente dormido cuando me despertaron los fuertes ladridos de mi perrita, que estaba debajo de la cama. De pronto comencé a sentir mucho frío. Somnoliento bajé la mano para subir a Pai a la cama. En el instante en que lo hice, una mano helada, hecha de puros huesos, me jaló el brazo, provocando que casi me cayera de la cama y dejándome una marca de dedos huesudos en mi antebrazo. Me levanté con el corazón muy agitado. Volteé instintivamente hacia el closet y vi la figura de la muerte, tal como momentos antes la había soñado. Estaba señalándome. Tomé a mi perrita y salí corriendo de la habitación. Mi prima Guadalupe y su esposo despertaron y me preguntaron qué ocurría. Les conté lo sucedido, pero solo se burlaron. Así que aunque eran las 3:40 de la madrugada, decidí irme a mi casa, a pesar de que estaba recién fumigada. Al siguiente día, Diana me preguntó si había visto algo raro en su cuarto. Le platiqué lo que me ocurrió. A diferencia de Guadalupe, ella con toda seriedad me explicó que la muerte había ido a reclamar un pago por un pacto que ella había hecho y me mostró el altar que tenía en su cuarto. Contenía la representación de la muerte, vestida de negro, cigarros, una botella de tequila, entre otras cosas. Se trató de disculpar por lo que me pasó, pero me dijo que no entendía por qué en mi sueño me había hecho un ofrecimiento si yo no creía en ella. Relato vivido por Gabriel Marín Rocha. A pesar de que la mayoría de los eventos paranormales que he vivido me han pasado en el hospital donde laboro, hoy les contaré de algo que me ocurrió en mi propia habitación y quise titular ¿Quién toca la puerta? Días antes de lo ocurrido, mi abuela decía que escuchaba ruidos en mi habitación cuando yo no estaba, mientras yo cubría el turno nocturno en el hospital. Mi cuarto se quedaba solo. Nunca me ha gustado que nadie más entre. Ella decía que escuchaba como si saltaran en mi cama. Sin embargo, no le di importancia a lo que me platicó. Lo eché en saco roto. Una noche, antes de acostarme, salí al balcón de mi habitación a tomarme un café y fumar un cigarro. Me gusta respirar el aire de la noche y relajarme antes de dormir. Lo hago usualmente, pero esa noche algo no andaba bien. De repente, comencé a sentir escalofrío. Los perros del barrio que empezaron a aullar de forma espantosa y empezó a hacer mucho viento. El aire golpeaba con fuerza al enorme árbol que se encuentra en medio del gran patio de la casa ubicada frente a la mía. Los perros seguían aullando y los gatos de mi vecino Juan no paraban de maullar. El sonido que emitían parecía el de un niño pequeño hablando. De pronto, se calmó todo ese alboroto. Dejó de soplar el viento y todo quedó en absoluto silencio. De la nada, percibí un ruido. Volteé hacia el árbol y vi claramente cómo algo o alguien estaba saltando de rama en rama. Al ver esto, entré rápidamente a mi habitación, apagué las luces y me metí a la cama, cubriéndome completamente con las cobijas, pues sentí miedo. No lograba conciliar el sueño. Tras 20 minutos, se me heló la sangre al escuchar que tocaban la puerta del balcón. Lo hicieron 3 veces. Me quedé en absoluto silencio. Unos segundos después tocaron nuevamente, con más insistencia. Yo estaba atónito. No sabía qué hacer, si salir corriendo o quedarme en la cama. La tercera vez que tocaron, pregunté algo temeroso: ¿quién es? Pero no obtuve respuesta alguna y no volvieron a tocar. Luego de varios minutos, cuando estaba cerrando los ojos para quedarme dormido, vi la silueta de una mujer de blanco a los pies de mi cama. Salté inmediatamente de ahí y encendí la lámpara de mi buró, pero no había nada. Nunca más me volvió a suceder. Bueno,
hasta la fecha. Pero mi abuela y algunos de mis primos dicen haber experimentado lo mismo en mi habitación alguna vez y, aunque suene increíble, es algo que realmente viví. Espero les haya resultado interesante mi historia, y si a alguno de ustedes también les han tocado la puerta o ventana de madrugada, por favor compártanlo. Pronto les contaré algunas otras experiencias. Experiencia de Jaime. Buen día, tarde o noche para todos. Hoy quiero contarles un relato sobre los supuestos amigos imaginarios de los niños. Presten mucha atención, pues no siempre están solo en la cabeza de nuestros pequeños. Cuando mi hija tenía 6 años, notamos que platicaba y se reía sola en su cuarto, pero solo pensábamos que jugaba con sus muñecas. Sin embargo, lo hacía constantemente. Seguíamos sin preocuparnos, puesto que todo niño o niña habla mientras juega. Un día, mientras mi hijo de 10 años, mi mujer y yo veíamos la televisión, mi hija salió de su habitación y nos dijo: ¿Puede Mariana ver la tele con ustedes? Yo les respondí: sí, hija, claro que sí. Entonces mi hija vuelve a entrar a su cuarto, salió y dijo: siéntate aquí. Yo hice un espacio para mi hija y otro para Mariana, a quien no vimos, pero le seguimos la corriente. Cuando nos levantamos para irnos a descansar, mi hija me dijo: dice Mariana que gracias. De nada, hija, contesté, y no hablamos más. Tiempo después, cuando mi hijo invitaba a alguno de sus primos a quedarse a dormir, era usual escucharlos afirmar que les jalaban la cobija, tocaban su puerta o les tiraban cosas. El caso es que los espantaban, pero ni idea tenía de quién podía ser. Pasaron algunos meses y pensamos en hacer algunos cambios en casa. Mi hija y yo intercambiamos habitación. En un día terminamos la mudanza, pero nos fuimos a descansar algo tarde. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando desperté y sentí que me estaban viendo. Me acomodé un poco para observar a mi alrededor y, para mi sorpresa, pude ver a una niña parada justo en la puerta de la habitación. Era translúcida, vestía un uniforme escolar pasado de moda, tenía 2 trenzas y su piel era blanca. Parecía de unos 7 u 8 años. Me sorprendió mucho, pero no me dio miedo y me dijo, muy enojada: ¿por qué me sacaste del cuarto? No te saqué, hija, solamente hice un cambio. ¿Tú eres Mariana?, le respondí. Sí, me contestó. Mi hija está en el otro cuarto, no te enojes, puedes seguir aquí, le dije. Entonces, ¿no me sacaste de la casa?, replicó la niña. No, aquí puedes seguir, le aseguré. Está bien, me dijo. Se dio la vuelta y se fue hacia la otra habitación. Hice una oración por ella y me volví a acostar. Al siguiente día, hablando con mi hija, le comenté lo siguiente: hija, ¿Mariana es la niña con la que juegas? Sí, ella es, me respondió. ¿Y trae un uniforme de escuela y está peinada con trenzas?, le pregunté. Sí, papá, me dijo. ¿Ella espanta a tu hermano y a tus primos cuando se quedan aquí?, le volví a preguntar. Sí, porque dice que a ella en su escuela unos niños la aventaron y se cayó de las escaleras y murió. Por eso tiene mucho coraje con los niños. Después de ese día ya no comentamos más. Mariana se hizo algo normal en la familia, aunque yo ya no la podía ver. Sabía que estaba ahí. Cuando mi hija cumplió 12 años, Mariana se despidió de ella y le dio las gracias por tenerla en su casa. Le dijo que siempre la iba a cuidar. Desde aquel entonces, el Día de Reyes siempre hay un juguete para Mariana y una oración para su descanso. Saludos. Historia de María Isis Holguín. Les voy a contar lo que me sucedió hace 8 años. A mi hija y a mí nos invitaron a la fiesta de 15 años de una de sus mejores amigas en Tlaquepaque, Jalisco. El novio de mi hija nos acompañó al festejo. Cuando terminó, tomamos un taxi hacia la casa de mi madre, ya que quedaba más cerca y no nos saldría tan caro. Decidimos que el joven se quedaría con nosotros, pues vivía en Chapala y ya era de madrugada. Al llegar a la casa de mi mamá, nos acomodamos.
Mi hija y yo dormiríamos en una recámara y el chico en la sala. Por la mañana, él nos contó que había despertado y junto a él estaba parada una niña de vestido blanco, cabello corto y con ojos completamente negros. Dijo que se asustó al verla, pero se volvió a dormir. Hace aproximadamente 4 años, me dormí nuevamente en la recámara de mi mamá. Ella se quedó en otra habitación. Dejé la puerta abierta y en la noche desperté porque tenía que ir al baño. Al voltear hacia la puerta, vi que una niña estaba parada fuera de la habitación. Noté que traía puesto un vestidito blanco, tenía el cabello corto y sus ojos estaban totalmente negros. Me dio mucho miedo y recordé lo que nos había contado aquel muchacho. Experiencia de Rafael Cisneros. Buenas noches. Les contaré lo que me sucedió hace muchos años. Cuando era muy joven, me gustaba andar con mis amigos en las calles de mi pueblo. Regresábamos a casa entre las 10 y 11 de la noche, y a esas horas todavía nos quedábamos afuera platicando. En aquel tiempo, mis padres tenían varios cuartos de madera, independientes, uno para ellos, otro para mis hermanos, el de mis hermanas y el mío. También tenían una cocina con una chimenea de barro, rústica. Justo cuando llegaba a la casa, le avisaba a mi mamá, pero no entraba a su cuarto. Desde su puerta le decía, «Ya llegué», y me contestaba, «Qué bueno, hijo, si quieres cenar, te dejé la lumbre bajita, ya nomás atízale». Siempre tenía un gran apetito porque corría por las calles con mis amigos, jugábamos a las escondidas, íbamos de un lado a otro. Un día, como de costumbre, llegué a la casa aproximadamente a las 11 de la noche. Le avisé a mi mamá y me dispuse a cenar. Estuve como 1 hora en la cocina. Al terminar, fui hacia mi habitación y me acosté. Estaba pensando en todo lo que había hecho ese día. De pronto, comencé a escuchar pasos justo afuera de mi cuarto, alrededor de la 1 de la madrugada. Los pasos se dirigían a mi puerta. Pensé en mi padre, pero él no podía ser, porque no lo había hecho enojar. Cuando se molestaba conmigo, iba a mi cuarto y me regañaba, pero no era la ocasión. Seguía pensando en quién podía ser. Escuché las pisadas aún más cerca, dentro de mi dormitorio, pero en ningún momento abrieron la puerta. Continué escuchando que alguien se aproximaba a mi cama y, cuando llegó, pude sentir cómo el colchón se hundía y enseguida percibí una mano. Nunca le he temido a los muertos, pero esa vez sentí como si se me detuviera el corazón. No podía hablar ni moverme, me dio mucho miedo. Súbitamente, recordé que la gente dice que para correrlos hay que rezar y maldecir. Así lo hice. Comencé a rezar y al mismo tiempo a blasfemar en contra de quien estuviera sobre mi cama. Luego, sentí que se retiró y en ese instante recuperé mi movilidad. Lo que me ocurrió esa noche no fue una pesadilla, ya que, antes de construir mi cuarto, al estar excavando, mi padre encontró una olla grande y un molcajete, ambos de barro. Estaban boca abajo, cubriendo otra olla llena de huesos. Parecían restos humanos que, aparentemente, tenían muchos años enterrados. Si se preguntan por lo que pasó con los huesos, mi papá guardó la olla durante mucho tiempo en el tapanco de su casa. Después la regaló